Bienvenidos. Históricamente, Costa Rica ha otorgado gran importancia al desarrollo y la fortaleza de su sistema educativo. La educación pública en Costa Rica, en teoría, es gratuita y obligatoria desde el año 1870, pero el desarrollo que ha experimentado se caracteriza por avances y retrocesos. Hoy analizaremos juntos si la educación pública es realmente gratuita en ese país y además si garantiza la equidad para todos. Soy Camila Peralta y usted está viendo Al Cierre, 30 minutos con los análisis más completos de la televisión centroamericana. Comenzamos. Para conocer el problema a fondo, además del remedio que se está buscando a través de la sociedad civil, nos acompaña en nuestros estudios el señor Danilo Vargas. Él es director de la Fundación Camino, Verdad y Vida. Bienvenido, señor Vargas. Muchas gracias. Escuchábamos que efectivamente Costa Rica maneja la educación a nivel constitucional de manera gratuita y obligatoria. No solo es un derecho humano, obviamente, pero así lo ha plasmado en su Constitución Política y desde el año 1870. ¿Pero es efectivamente tan gratuita como lo dice la norma constitucional? Yo pienso que no. Cuando ya se va a la práctica realmente no es tan gratuita como debería de ser. No alcanza a cubrir a todas las personas y en todas las necesidades que se requieren. Y si hablamos de que cuando los niños se acercan a la época de entrada a clases, y lo pregunto porque esto es un tema que no se toca mucho y se dice que se necesitan útiles, se necesitan recursos, se necesitan textos, uniformes, pases, transporte. Cuando hablamos de educación pública gratuita, ¿cómo se cubre esta parte de estos insumos, de estos recursos? Sí, bueno, es un buen punto. Es todavía peor porque el tema de la educación gratuita para los infantes no es solamente que sea porque está en la Constitución, es un derecho universal de los niños. Y a nivel de las Naciones Unidas igualmente se le exige y se le obliga a todos los estados a cumplir con eso y velar que sea no solamente gratuita, todo lo que es la preescolar y la primaria, sino obligatoria. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no basta con que se diga que es gratuita, sino que ¿qué pasa con, por ejemplo, sí es cierto, yo no tengo que pagar una mensualidad para estar ahí, pero definitivamente tengo que ver cómo hago para pagar los útiles escolares. Entonces también tengo que ver después cómo hago para desplazarme, y hay personas que se desplazan o caminando grandes extensiones o pagando los buses. ¿Y cómo hace la gente en pobreza para pagar eso? En ese punto quisiera parar por un momento y conversar acerca del salario escolar. Y como nos ven desde todos los ángulos de Centroamérica, quisiera recordar que el salario escolar es ese ahorro a nivel obligatorio que se le da a todos los empleados del sector público. Casualmente se les da en enero, cuando arrancan las clases, y es cuando se necesitan estos insumos. Pero ¿qué pasa con este rubro, salario escolar, en la parte del sector privado y más allá en la parte del sector laboral informal? Bueno, un excelente punto, porque algunas personas, de hecho, hace poco alguien me estaba comentando algo parecido y la gente tiene esa idea, porque habla sobre eso como que si fuera un bono que tiene que dar o la empresa privada o la empresa pública o el Estado, y realmente eso lo que es una política de ahorro para poder utilizar con un fin específico, pero igualmente las personas podrían ahorrarlo y no utilizarlo para la entrada a clases. Ese bono escolar no es un beneficio, no es un bono, es un ahorro que tiene cada una de las personas. Ahora, en el sector público, y que dicha que está, en el sector privado algunas empresas o empleados han organizado para hacerlo. También es muy adecuado porque hay una disciplina financiera. Pero en la economía informal y todas aquellas personas que son emprendedores y demás, no tienen eso. Pero además, ese bono escolar no existe en el rango de la gente que está en pobreza extrema. Porque cualquier persona que por definición puede ahorrar, ¿verdad?, no está en la línea de pobreza. Entonces es un tema que la gente está confundida, la sociedad está confundida, porque como bien dice usted, la gente cree que efectivamente eso puede alivianar algo o es una estrategia, pero eso no es realmente algo que venga a solventar el problema de que la gente en pobreza extrema no tiene cómo pagar un sinfín de cosas, y no solamente es en la entrada a clases, como bien dice usted. Ahora, hablamos de que casualmente la cifra que nos presenta el INEC, que es el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en Costa Rica, habla de un 7% de pobreza extrema a nivel costarricense, de las familias costarricenses.
¿Qué está pasando entonces en esta línea de pobreza extrema para que estos niños tengan algún tipo de acceso a la educación? ¿Hay alguna solución inmediata? ¿Qué está haciendo el gobierno? Es complejo. De hecho, el problema podría ser todavía más grande. En el último estudio que salió del año 2015, que los resultados salieron en octubre, noviembre del año pasado, justamente ahora en julio se acaba de hacer el nuevo censo, los resultados todavía no están en el 2016, pero 1 de cada 4 costarricenses vive en pobreza o pobreza extrema. 1 de cada 4, es el 25% de la población. Es 1.300.000 y pico de habitantes, son 318.000 hogares que viven en pobreza o pobreza extrema. Esta gente efectivamente no tiene cómo pagar un sinfín de cosas, ¿verdad? O sea, el dinero con el que pueden vivir mes a mes no les alcanza para pagar los uniformes, por ejemplo. Vamos a dejarlo por ahí porque tenemos mucho más de qué hablar, porque la educación pienso que es una herramienta necesaria para salir de muchos problemas, llámese violencia, llámese desempleo, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que en Costa Rica solo el 46% de los jóvenes entre los 17 y 21 años completa la educación secundaria. Entonces, ¿qué pasa cuando las empresas buscan fuerza laboral calificada y no la logran encontrar? Esto y más vamos a conversarlo después de la pausa comercial. Ya volvemos. Ya regresamos. Continuamos. Costa Rica, educación pública y gratuita, un derecho para todos. Continuamos analizando este tema en compañía del señor Danilo Vargas, él es director de la Fundación Costarricense Camino, Verdad y Vida. Hablábamos anteriormente que la educación en Costa Rica a nivel constitucional se considera como gratuita y obligatoria. Pero quisiera yo escuchar de parte suya si parte o algún porcentaje de la deserción escolar es atribuible a que muchos de estos niños están llegando sin ningún tipo de insumos y de recursos a la escuela. Y me atrevo a mencionar un caso que usted me comentaba anteriormente de un niño que llega a clases y solo tiene un cuaderno para todas sus materias. Así es. ¿Cómo funciona? Es muy lamentable. Lo que sucede es que hay una efervescencia a principio de año. A principio de año todo el mundo sabe que viene la entrada a clases, pero nadie se pregunta si todo el mundo puede entrar a clases, ¿verdad? Y eso es donde empezamos a tener la parte de orfandad en este sentido, ¿verdad? O sea, la gente en pobreza va caminando a como puede. Y la gente sí entra a clases, la gran mayoría al principio de año, porque entran por lo menos con un cuaderno. Las mamás lo mandan al niño sin uniforme, sin sus zapatos, pero con un cuaderno. El problema está en que eso desmotiva a las personas. ¿Por qué un niño tendría que crecer así? ¿Por qué un niño tiene que llegar y de repente darse cuenta que todos sus compañeros tienen sus útiles? Es que realmente hay una desensibilización de lo que está sucediendo, ¿verdad? Porque simplemente como estamos bien no nos interesamos realmente por los demás. Ni hay igualdad de oportunidades. No hay igualdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí, los niños entran, pero hay una deserción. La deserción más importante se da después de las vacaciones, donde todo el mundo cae, ¿verdad? ¿Y por qué es que la gente no va al aula? La gente tal vez va al aula porque tiene un cuaderno, como este de la unidocente. Un solo niño y tenía que escribir y borrar para poder recibir al día siguiente la lección. Son tragedias, ¿verdad?, que suceden en Costa Rica. Entonces, si eso es el significado de educación gratuita y obligatoria, a mí me parece que el espíritu de lo que se deseó hacer y de lo que hoy en día en la ONU está y lo que está escrito en la Constitución se perdió en algún momento. Ahora, el espíritu está clarísimo y ojalá se mantenga, pero del dicho al hecho, como bien se dice, hay mucho trecho. Consideremos que ya el Estado no da más, que ya efectivamente tanto el MEP, que es el Ministerio de Educación Pública en Costa Rica, así como sus múltiples organizaciones e institutos, ya están a su máximo, ya no dan más y hacen todo lo que está a su alcance y lo que además presupuestariamente les compete y pueden. ¿Será que entonces tenemos que hacer un llamado a la empresa privada para que se involucre, para que se genere algún tipo de alianza y se empiecen a cerrar estas brechas? Es posible. Yo siento que además la problemática, nosotros los costarricenses tendemos como a desligarnos de las cosas y señalárselo al gobierno e independientemente, esta problemática está independientemente de partidos políticos o de gobiernos de turno. Y yo pienso que los gobernantes llegan también a hacer su mejor esfuerzo. Nadie le interesa este tema de la pobreza, o sea, en el sentido de que nadie quiere ver a gente en pobreza sufriendo esto.
Entonces llega el momento como que ya la sociedad debe de hacer un alto y tomar algo por sí mismos. Los empresarios, por ejemplo, pueden hacerlo y tienen muchas herramientas para poder hacerlo. O la sociedad civil también puede hacerlo. No es un asunto de hacer huelgas o de hacer obstáculos, es un asunto de formar gente para que esto no vuelva a pasar, que se rompa ese círculo. Señor Vargas, hay un punto que a mí me parece fundamental que usted nos explique, y es esa posibilidad que se le ofrece a las empresas privadas de hacer una donación a fundaciones legalmente inscritas y que esa donación sea deducible del impuesto a la renta. ¿Cómo funciona eso y cómo podría ser un incentivo? Sí, es que por el otro lado, en la otra acera, la gente podría decir, si yo soy empresario, podría decir, es que yo ya pago mis impuestos y con los impuestos, en la muy buena teoría, el empresario tiene razón, el gobierno debería solventar todo esto, pero no ha alcanzado y ese no es el tema. Entonces uno dice, bueno, yo como empresario, ¿qué puedo hacer? Bueno, una es, si me sensibilizo sobre esta realidad, entonces yo puedo buscar una fundación, como en el caso de la nuestra, que es, sus aportes son deducibles del impuesto de la renta. Entonces se puede hacer una donación para que eso se solvente. Nosotros tenemos varios proyectos en los que solventamos estas necesidades. Pero igualmente el empresario puede hacerlo de forma directa, la ley se lo permite, lo que pasa es que la gente no lo conoce. Entonces la gente puede ir, un empresario en su región, no se trata porque siempre queremos como tratar de resolver el problema global, una sola persona. Se trata de que si yo estoy en Upala, yo soy empresario de Upala, me voy a acercar a la escuela de Upala y le voy a decir, yo quiero resolver esto, apoyar en esto. Y tienen niños en pobreza, ¿cuántos niños no tienen zapatos? Es que esto es increíble. Entonces una persona, un empresario puede acercarse a la escuela, a la Junta de Educación, y toda donación hecha a las juntas de educación en todo el territorio nacional son deducibles del impuesto sobre la renta. Quiere decir que un empresario podría hacer eso y le hacen toda la terminología, los papeles, y ya lo puede presentar a nivel fiscal. Ahora, pareciera que esto es algo muy lógico de implementar, cuesta creer que no se haga, pero lo que yo aquí no entiendo es, el empresario se estaría beneficiando porque esos mismos niños son niños que se están capacitando y que eventualmente van a ser jóvenes que podrán ser parte de la fuerza laboral de la propia empresa, llámese de ese sector o de esa comunidad. Entonces, ¿por qué no hay ese incentivo y por qué no está pasando? La gente no está conectada con la realidad. Eso es lo que pasa, vivimos apartados, digámoslo de alguna manera egoísta hacia lo nuestro solamente y desligados de qué es lo que sucede, pero es un muy buen enfoque lo que usted dice, porque si yo soy empresario, y es un dato muy interesante, la pobreza está en todo el país, pero en la zona rural es todavía peor. Entonces, si yo estoy en un ciclo de pobreza y no puedo concluir mis estudios, entonces no voy a tener gente, yo empresario, cuando llegue dentro de 10 años, los niños que hoy están en la escuela van a abandonar la escuela, yo voy a necesitar empleados dentro de 10 años y voy a decir, necesito a alguien que haya sacado el colegio, nadie va a haber sacado el colegio. Entonces yo tengo que invertir en la comunidad, yo tengo que invertir socialmente para que se levante el país y se levante todo el mundo. En este caso, en este que está usted mencionando, lo ideal es que entonces la gente vaya e invierta para que podamos tener niños preparados como mano de obra futura bien preparada. Pareciera que la clave está en sensibilizar. Por eso vamos a ir a una pausa y ya casi regresamos para entender un poco más cómo sensibilizamos a la población, al sector civil y que la educación sea realmente gratuita. Ya volvemos. Ya regresamos. Continuamos. Sensibilizar a la sociedad civil, por otro lado involucrar a la empresa privada para lograr que la educación pública sea efectivamente gratuita. Ese es un cometido que tiene Costa Rica y que también es un derecho humano. El señor Danilo Vargas nos comentaba anteriormente que hay una pobreza crónica y que salir de esa pobreza crónica a todos los países en vías de desarrollo se le está haciendo muy difícil. En el tema de la educación, ¿cómo podemos luchar para atacar específicamente a esa gran cantidad de familias? En Costa Rica hablamos de un 7% que está en pobreza extrema. Y para que esos esfuerzos que anteriormente dijimos que podían ser aplicados por parte de la empresa privada les llegue, ¿qué falta? Una buena estrategia de comunicación. ¿Quién se debe involucrar? Sí, aquí para empezar con eso, rescatar que el gobierno solamente puede ayudar al 43% de los hogares en pobreza. Todos los demás no reciben ninguna ayuda del Estado. ¿Y eso, por qué ese 43% específicamente? Esas son las cifras del INEC, del propio INEC, donde él manifiesta, donde en la encuesta, la última encuesta de hogares,
de todos los hogares entrevistados en pobreza y pobreza extrema, solo el 43% reciben alguna ayuda del Estado. El otro 53% de los hogares se quedan sin ayuda. Ahora, a nivel de las instituciones públicas, de lo que son propiamente las instituciones educativas, no cabe la menor duda que las directoras, las docentes, los maestros, ellos están muy involucrados para tratar de ayudar a toda esta gente. Y entonces tratan aruñando, viendo dónde sacan cosas para poder ayudar a esos niños. Los tienen muy claramente identificados. Las municipalidades también trabajan con eso y algunas tienen muy buenos proyectos en ese sentido ya establecidos para poder ayudar. Y aún así hay muchos que se quedan sin ser cubiertos de alguna manera. Entonces tiene que entrar la gente. Ahora, un esfuerzo a nivel de medios de comunicación donde levanten a las personas. Vivimos como muy metidos en la naturaleza y viendo a ver si los delfines y lo otro, lo cual es muy loable y está muy bien, pero ¿qué pasó con los niños en pobreza? ¿Verdad? Realmente no tienen la culpa de lo que están viviendo y de esa realidad que les quita las oportunidades para poder salir adelante. Entonces tiene que involucrarse los empresarios a nivel regional, no pretender cubrir todo un país, sino a nivel regional. Ahora, usted estuvo por mucho tiempo con puestos de gerencias y a nivel empresarial en empresas privadas muy grandes y ahora toma la decisión de más bien encabezar una fundación. ¿Y por qué lo hace y cómo ve que esos resultados están llegando y están siendo tangibles? Sí, en esos puestos donde uno está desensibilizado, uno vive inmerso en la tarea del día a día, ¿verdad? Entonces uno no se da cuenta de esta realidad. Es estando afuera donde usted puede ver que realmente yendo a las instituciones públicas, a las instituciones educativas, a las municipalidades, a conocer estos casos que son muy, muy dolorosos, donde uno puede darse cuenta de qué es lo que realmente está pasando. Y con la fundación, por ejemplo, el programa de madrinas y padrinos para darle una beca a los niños para que no abandonen, una beca en la que consiste pagarle los transportes públicos o darle el banco de útiles, donde le podemos dar los útiles escolares, ¿verdad? Eso sí funciona, realmente funciona. Es realmente triste y es muy preocupante escuchar que los CEOs y que los grandes gerentes de empresas, hasta de pequeñas y medianas empresas, me atrevo a decir, no tienen este contacto, esta relación directa con estas necesidades tan inmediatas. En este caso hablamos de la educación. ¿Cómo hacer para sensibilizar a estas personas? Estos por un lado, pero también cómo sensibilizar al ciudadano de a pie, al ciudadano común que tal vez tiene estas necesidades cubiertas, pero podría poner su propio granito de arena y también colaborar. ¿A dónde se acerca? Si la gente tiene que buscar, como mencionamos hace un minuto, alguna organización formalmente establecida como la Fundación Nuestra o propiamente al centro educativo. La idea sería, es cierto, hay empresarios que sí están interesados y que sí están trabajando en sus organizaciones, inclusive algunos hasta su propia remuneración depende de la parte de responsabilidad social empresarial que tenga la organización, pero deberían de buscar la municipalidad de su comunidad, la institución educativa de su comunidad, acercarse ahí y ver cuál es la necesidad que tienen. Ellos les pueden decir cómo funcionar y además saber que lo pueden hacer la donación y a la Junta de Educación. Y creo que vale la pena rescatar que cuando usted nos hablaba de donación, estas donaciones pueden ser tanto en dinero, llamémoslo efectivo, como en especie, porque lamentablemente muchas personas sienten algún tipo de susto o de incertidumbre a la hora de decir aquí hay tanto dinero, utilícenlo a su mejor haber, pero sí se sienten tal vez en la capacidad de decir aquí hay 200 bultos, aquí hay 200 cuadernos, utilícenlos con quien más lo necesita. Así es. Entonces puede ser, digamos, en dinero efectivo y en especie o en especie también. También, se puede dar de las dos maneras. Al fin y al cabo, en las organizaciones serias como la nuestra, tenemos que rendirle cuenta no solamente al donante, sino también al gobierno. Tenemos libros abiertos en ese sentido, sino que además la persona igualmente puede darle una especie, puede dar útiles escolares o puede dar los uniformes, ¿verdad? O si ya es más fácil dar el dinero, se da y se utiliza bien. En algún momento estuvimos conversando y usted me dijo algo, le voy a preguntar y estamos a punto de terminar la entrevista y por eso se lo planteo de la siguiente manera. ¿Se trata de redistribuir la riqueza o de redistribuir las oportunidades? Las oportunidades, de eso se trata. Debemos de preocuparnos porque todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Eso sería justo. De eso es lo que se trata. No de redistribuir la riqueza porque al fin y al cabo no se lograría hacer. Pero darle las mismas oportunidades a estos niños
es algo que ellos tienen derecho y alguien tiene que defenderlos. Señor Vargas, ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros hoy en Al Cierre. Igualmente. Por ilustrarnos una realidad que a veces cuesta ver y que no nos gusta tal vez inclusive estar cerca de ella. Gracias por los esfuerzos también del lado de su fundación, muy amable. Muchas gracias. La pobreza y la desigualdad nos angustia a todos, son problemas que no se resuelven de la noche a la mañana, pero también al mismo tiempo la educación es un instrumento clave, a que le debemos apostar para intentar ofrecer mayores oportunidades a las próximas generaciones, nuestra futura fuerza laboral. La participación también se debe lograr a nivel empresarial, a nivel del lado comunitario y del lado personal. Es aquí donde todos, recuerden, todos podemos poner nuestro granito de arena. Soy Camila Peralta y el cierre está en sus manos.